Ya, chiquillos, entonces, el trabajo práctico 1, estuvimos configurando los layers, ¿cierto? Y haciendo estos dibujos, ¿ya? Al final del dibujo están estos cuadros de texto, ¿ya? Estos cuadros de texto. Entonces, estos cuadros de texto son rótulos que van dentro de los planos, como ustedes ven este plano que está acá más abajo, que es lo que ustedes tienen que construir. Entonces, después vamos a imprimir estos planos con este formato de hoja o este formato de plano para imprimir los distintos dibujos. Entonces, lo primero que vamos a construir va a ser este rótulo, ¿ya? Entonces, yo lo pegué ahí solo para no estar cambiando de pantalla, ¿vale? Entonces, cuando usted selecciona el comando línea, comienza con las dimensiones generales. El exterior, 180 por 40. 180 por 40, ¿ya? Entonces ahí lo dejé un poquito más serio porque estaba muy grande el plano. Entonces, si yo uso el comando distancia DI, ese comando DI, distancia, me sirve para verificar los parámetros o el tamaño. Entonces, 180 por 40, el eje X y el eje Y, que sería esa distancia. O sea, dice ese rectángulo. Entonces, si se fijan acá, tiene varias líneas paralelas, las verticales. Esta queda 40, 40, 50. Entonces, con el comando de fase, offset, que está acá arriba, puede ser pinchando en el botón o apretando O Enter. Yo escribo la distancia de copia, pincho el comando y escribo la distancia paralela, por ejemplo, 40 y le doy Enter para aceptar la indicación. Y voy a copiar esta línea paralela hacia cada 40 y esta línea paralela hacia cada 40. La que sigue a 50, entonces no me sirve la opción, aprieto escape y repito el paso. Selecciono Offset, escribo 50 Enter y pincho de aquí para allá. Entonces hice estas tres líneas paralelas. Ahora, esta de 50 llega hasta los 15 nomás. Entonces acá hay una paralela 15 y de aquí para acá hay otra paralela 15. Y por construcción, la del medio va a quedar a 10, el rectángulo. Entonces digo offset a 15 hacia abajo y esta la copio paralelamente hacia arriba. Entonces si uso el comando D, que es mesout, D de distancia, y mido de aquí a acá, tengo 50 por 10. O sea, quedó por construcción este cuadradito de 10. Entonces, con el comando recortar, la tijera, trim, lo pincho y borro ahí. Entonces tengo eso que está acá. Borro acá. Tengo eso que está ahí. ¿Vale? Entonces me faltaría solo el detalle interior que está acá. Este que está acá. Entonces dice que la paralela, esta línea, la voy a copiar a 10 para allá, después a 20, después a 20 más. La puedo seguir haciendo con offset, como acabo de explicar las líneas anteriores, o puedo ocupar el comando copiar, que el comando copiar es incremental. ¿Qué significa eso? Si esto es 0, la primera línea la voy a copiar a 10, la segunda a 30, la tercera a 50, la cuarta a 60. Pero esa ya está lista, la de 60. Mira, de aquí, acá, 50, ¿cierto? 10, 30, 50. Me faltaría una más a 10. ¿Vale? Entonces sí tiene que estar a 60. Entonces, selecciono esta línea. Entonces, esta que está acá, que era de 50, llega hasta ahí nomás, ¿cierto? De aquí a acá. Entonces me falta esta también que está acá. Si copio esta incrementalmente para allá, la primera es a 40, la segunda es a 50, la tercera es a 70 y la última a 90. Porque lo hago incrementalmente, si es que la copio. O uso el offset como lo estaba explicando recién, el comando offset. ¿Ya? Entonces,
selecciono el comando copiar, pincho esta línea, aprieto Enter para aceptar la indicación de la línea que seleccioné para copiarla. Me posiciono en cualquier lugar para usar una referencia de copia y empiezo a mover la línea hacia allá y escribo la distancia a cuánto la quiero copiar. La primera la copio 10. La segunda, que es donde dice ahí idioma español, 10 más 20 son 30, entonces la segunda la copio a 30. La tercera más 20 sería 50 y la última sería 60. ¿Sí? Entonces, esta línea que está acá debería extenderse hasta acá paralelamente, hasta la perpendicular, ahí. Y en base a esa línea, recorto esa, esa y esa. Y después nuevamente con trim recorto ahí. Entonces ahí ya tengo todas las líneas de construcción, ¿cierto? Me faltarían los textos. ¿Ya? Y esto es nuevo, para que pongan atención. Entonces, si ustedes miran el documento de recursos, les dice que la altura de estos tamaños de texto son 2,5 milímetros. Y la separación desde acá hasta acá son 2 milímetros. Y desde aquí hasta acá son 2 milímetros. ¿Ya? Esta distancia, miren. Esa distancia, según el documento de recursos, son 2 milímetros. Y esta distancia también son 2 milímetros. Pero la altura del texto son 2,5. ¿Ya? Y como una foto no sale preciso. Entonces, para crear texto en la zona superior, hay dos maneras de hacerlo. La más fácil es single line, que está haciendo un texto en base a una línea. Para poder hacer ese texto o usarlo, te va a pedir un punto que significa el extremo inferior izquierdo del cuadro de texto de donde tú comiences a escribir. Entonces, voy a explicar primero este, single line. Pincho ahí y luego voy a usar ese punto como referencia. Digo que la altura es 2,5 y el ángulo de rotación es 0 porque necesito que salga horizontalmente. Y escribo acá. Dice departamento. Que puede ser lo mismo que usted escribiera área. Puedo seguir escribiendo o le puedo dar doble enter. 1, 2 y desactivo el comando. Entonces, si se fijan, el single line, el texto de una línea, con la referencia que nosotros pusimos, quedó en ese extremo. Entonces, como el texto mide 2,5, yo lo voy a mover hacia abajo. Si lo muevo 2,5 me va a quedar ahí. Pero tengo que moverlo un poquito más abajo. Voy a decir 3,5. Y luego lo voy a mover hacia el lado a 1 milímetro. Con el comando mover. Repito, ¿cómo uso el comando mover? Tengo ese círculo ahí. Es muy parecido al copiar que hice recién. Entonces, si yo quiero mover este círculo, selecciono el comando mover, selecciono el círculo, le doy enter y busco una referencia de dónde hasta dónde lo quiero mover. Por ejemplo, desde el centro del círculo lo quiero mover ahí, a la intersección. O, repito la opción, desde esa intersección que sería el cuadrante, lo muevo para acá. O lo muevo en base a una distancia, por ejemplo, a 20 milímetros. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo con el texto, lo estoy moviendo en base a una distancia. Como yo sé que el texto mide 2,5 de altura, lo voy a mover hacia abajo a 3,5 y me va a quedar la separación de la zona superior de la D hasta la línea, me va a quedar a 1 milímetro hacia abajo. Si lo muevo a 4,5, la altura desde el borde de la letra D hasta la línea me va a quedar separado a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces lo voy a mover. Comando move, selecciono el texto, ocupo una referencia y lo muevo hacia abajo y escribo la distancia de copia. Mira, justo al borde me quedaría los 2,5. Pero como ya está sobre esa línea que usé yo como referencia, la voy a mover a 4,5. 4,5. Enter. Y me quedo ahí. Y este que está acá, lo muevo hacia allá a 2 milímetros. Y ahí me queda a 2 por 2 de altura. Si yo digo distancia, desde ahí hasta esa zona que está ahí, me queda 2,5 aproximadamente. ¿Ya? ¿Bien?
Entonces, como yo ya tengo creado el primer texto, que es departamento, si me fijo propietario legal, referencia técnica, creado por, aprobado por, tipo de documento, formato y todos los textos que están arriba están a la misma distribución. Entonces, adivinen qué comando voy a usar para poder copiar ese texto y dejarlo en esos cuadrantes. El comando cp, que es copiar. Mira, copiar, selecciono el texto, enter, y indico una referencia, por ejemplo, ese cuadrante, y lo copio de ahí para acá, para allá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, y lo voy a dejar ahí solamente. Como acá es más largo, voy a ponerle una A, y voy a tomar el texto, comando cp, copiar, aquí, aquí y aquí. Y eso sería todo, pues. Después sería hacerle dos clics y empezar a modificar. Por ejemplo, hago dos clics acá y digo referencia técnica. Referencia técnica. Acá, tipo de documento. ¿Ya? ¿Se fijan, no? Entonces, creé el primer texto, lo moví a la distancia que corresponde y después lo copié a partir de una referencia que era esa, intersección que está ahí. ¿Vale? Ya. Después voy haciendo clic en todos los textos y lo edito. Ahora, por ejemplo, para mecánica, catálogo técnico, INACAP, plano de fabricación, en fabricación, copio este mismo texto que ya tengo creado y lo muevo hacia abajo. Como sé que la altura es 2,5, lo voy a mover a 3. Le voy a dar 0,5 de diferencia. 3. Y si se fijan, me quedó muy cercano. Entonces lo voy a borrar y lo voy a volver a copiar. Comando copiar, 3,5. De ahí me quedó un poquito más separado. Incluso lo podría haber movido a 4. ¿Ya? O a CP o a 5, mira. 5, enter. ¿Ya? Y ahí escribo mecánica. Si le quiero dar esa separación que tiene ahí, le doy un espacio antes. Uno o dos espacios. Listo. Y puedo hacer lo mismo que hice recién. Tomo el texto de mecánica, comando CP de copiar, y pincho la referencia de copia de aquí a acá, acá, acá. Bueno, aquí la fecha de fabricación ahí, el idioma, el tipo de hoja, INACAP. Aquí también, en donde dice creado por, también debería tener un texto ahí, acá, ¿cierto? ¿Vale? Si encuentran que se quedó muy cerca de la línea, lo mueven hacia arriba. Mover hacia arriba, punto 5. O 1 milímetro, punto 5. De ahí le ponen creado por y ponen su nombre y apellido. ¿Ya? Entonces, en mi caso, sería Domingo Vázquez. Y acá sería creado por. ¿Ya? Y así habría que ir completando todo lo demás. La otra forma de texto es para el tamaño del formato, que es este cuadro que está acá. Entonces voy a escribir formato, ¿ya? Y me faltaría la 4. Entonces puedo copiar el texto y pegarlo abajo y acomodarlo como yo quiera, o puedo hacer un texto centrado. Entonces aquí vemos la siguiente forma de texto. Estuvimos trabajando con single line, ahora voy a usar el de multiline, que es un cuadro de texto. Selecciono el cuadro de texto, que es multiline, y hago una referencia desde en qué cuadrado o en qué rectángulo quiero hacer ese texto. Desde este punto, mira la ventana, mira, 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 a este punto. Entonces ahí escribo A4, pero si se fijan queda muy pequeño. Entonces yo lo voy a seleccionar, dos clics, y arriba donde dice 2,5 le voy a dar una altura de 8 milímetros, 8 enter. ¿Ya? Puede ser menos, puede ser 5 incluso. ¿Ya? Pero no, todavía no está centrado como muestra la imagen. Entonces acá
donde dice justificación, aparece un comando que dice Midlet Center, o sea, centrado en el centro. Lo pincho y me queda centrado en el centro. Y después cierro el Close Text Editor y queda centrado. Entonces dice, ah, no, es que quedó muy grande con respecto a la imagen. Lo selecciono y bajo la altura a 5 milímetros, por ejemplo. Ahí está. Vale, después nos quedaría lo más importante, que es el logo de INACAP o el logo de la empresa que sea. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a internet, vamos a buscar logo de INACAP y pueden copiar cualquiera de los que están ahí. Yo voy a seleccionar este, botón derecho, copiar imagen y la pego directo en el Paint o en el Word o en el AutoCAD. Entonces, botón derecho, copiar, voy al AutoCAD y pongo Control V corta. Mira, aquí está mi logo de INACAP. Fue gigante con respecto a mi dibujo, porque la dimensión de esa imagen era muy grande. Entonces hay un comando que se llama Scale, que está acá, debajo de Mirror. Selecciono el comando Scale, selecciono el logo de INACAP, Enter, y lo voy a escalar a 0.1 milímetros. Lo voy a volver a escalar a 0.1. Me quedó muy chico, ¿cierto? Entonces tengo que usar un tamaño más o menos proporcional. O podría moverlo desde este punto a ese punto y lo escalo desde ese punto, pero en forma proporcional al tamaño del objeto. Mira, no lo hice con medida, lo hice así nomás con el mouse. Lo voy a repetir, pero en grande, mira. Acá está la imagen que copié, ¿se acuerdan? Voy a ponerle control V corta. Aquí está la imagen, mira. Y si sigo el mouse, está copiado desde una esquina. Lo voy a pegar justo en esa esquina. ¿Ya? Ahí está, mira. Entonces ahora lo voy a escalar. Escalar. Me voy a acercar acá. Desde ahí. Y aquí, mira. Aquí lo voy achicando o agrandando, mira. Lo voy a dejar ahí, mira, chiquitito. Voy a repetir el comando scale. Desde ahí mismo. Y lo voy a ir agrandando así proporcional al texto. Ahí, mira. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren que le quede centrado, vamos a usar lo mismo que hicimos cuando centramos el círculo en el centro, o sea, del rectángulo de 100%, ¿se acuerdan? El cuadrado de 100% con un círculo de diámetro 50. Para poder centrarlo, lo voy a mover, entonces, para afuera, y voy a decir, comando mover, selecciono el objeto, Enter, Control, botón derecho, y saco el rastreo temporal, con Control, botón derecho, punto medio entre dos puntos, cuando hacíamos el círculo en el centro del cuadrado de 100%. ¿Ya? Entonces, selecciono esa opción y selecciono la referencia cruzada, desde este extremo a este extremo que me busque el centro. ¿Se fijan que salió desde el centro? Mira. Y ahora, para poder centrarlo acá, tengo que volver a seleccionar la opción, porque si pincho ahí, va a quedar ahí. Si pincho por acá, va a quedar por acá. Entonces, selecciono la misma opción. Punto medio entre dos puntos, entre ese extremo y ese extremo. ¿Ya? Ahora, último detalle. Cuando yo imprimo este plano, o este rótulo, que le voy a poner control P solo para mostrarlo cómo queda, después vamos a ver esto con más detalle. Aquí selecciono monocromático, sí, WGA PDF, ahí está. La imagen sale como superpuesta, porque es más grande, mira. ¿Se fijan, no? Y incluso podría salir este marco al sacar el PDF. Entonces yo lo voy a escalar un poquito más. O voy a decir que la línea sea amarilla. Si uso blanco, me va a salir negra. Entonces voy a usar un amarillo clarito. ¿Ya? Entonces, cuando digo control P, centrar en el centro, así, aplicar, OK. Lo voy a guardar en el escritorio, solo para ver cómo queda. Ahí está el model.
No me salió la imagen. ¿Ya? Entonces, vuelvo al color inicial. Belayer. Control P. Ok. Le vamos a cambiar el nombre. No está saliendo la imagen. Hay un error ahí entonces. Déjeme revisar por qué. Entonces vamos a ir al Paint. La pegamos acá. Y de aquí selecciono el logo. Lo copio y lo pego acá. Ok. Tampoco está saliendo ya. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a guardar la imagen. Guardar imagen como escritorio, logo. Con Paint. Ahí está el logo, ¿cierto? Seleccionamos entonces. Control C. Ahí está el logo, ¿cierto? Ok. Ahí sale. ¿Ya? Ahí sale el logo. Ahora lo voy a ordenar. Entonces, mover para afuera, mover desde el punto medio entre dos puntos hasta el punto medio entre dos puntos. De aquí a acá. Y para que no me salga la línea esa, lo voy a pintar amarillo. Control P, selecciono preview, ahí está. Ok, le vamos a poner A. Ahí está. ¿Ya? ¿Vale? Entonces funciona. Entonces, teniendo ya creado el logo y teniendo creado el texto con tal como dice el formato, ¿cierto? Ustedes se van a construir el plano. Que está acá. ¿Ya? Entonces, 210 por 297. Hago una línea, selecciono la perpendicular porque lo había desactivado. 297, 210, 297, 210. Ese es el tamaño del formato A4. ¿Vale? Usted también podría, ahí está en horizontal, podría tenerlo en vertical. ¿Ya? Entonces, este formato tiene un margen de impresión, que es el área interior que está ahí. El área interior. Entonces yo digo offset a 20, de aquí para allá, de aquí para acá. Offset a 10, de aquí para acá, de aquí para allá. Y después con trim, usted recorta lo que sobresale. Y tiene listos los formatos. Solo faltaría pegar el rótulo o el cuadro de texto en ellos.
¿Ya? Entonces lo comando copiar de aquí a acá o acá. Ahí y ahí. ¿Sí? Entonces estaría listo el formato para después configurar la impresión. ¿Ya? Vale, ese es el objetivo hoy día, llegar hasta ahí. ¿Ya? Ya yo le grabé el video para que quedara el respaldo, ¿ya? Aquí, detener grabación. ¿Ya? Entonces